con Ruth del Salto. La decisión de Estados Unidos de Joe Biden de permitir que Kiev ataque en profundidad a Rusia con misiles estadounidenses de largo alcance intensificaría el conflicto en Ucrania, podría conducir a la Tercera Guerra Mundial, como han afirmado altos legisladores rusos. La autorización es un cambio notable en la estrategia de Estados Unidos en Ucrania, esto debido a que estas armas tienen justamente la capacidad de impactar en zonas del interior de Rusia. ¿Por qué, además, esta autorización de Joe Biden cuando prácticamente ya está de salida? Vamos a abrir el debate en ángulo. Bienvenidos. Muchos en los medios de comunicación están diciendo que hemos recibido permiso para tomar las acciones apropiadas, pero los ataques no se hacen con palabras, esas cosas no se anuncian, los misiles hablarán por sí solos. Sí se ha tomado una decisión de este tipo y se ha comunicado al régimen de Kiev. Esto significa una nueva ronda cualitativa de escalada de la tensión. Se trata también de una situación cualitativamente nueva desde el punto de vista de la participación de Estados Unidos en este conflicto. Hasta ahora solo hay noticias en los medios occidentales, pero es evidente que la administración saliente de Washington pretende, como ya he dicho, seguir echando leña al fuego y provocar una mayor escalada de tensión en torno a este conflicto. He dicho una y otra vez que Ucrania debería poder utilizar las armas que le proporcionamos no solo para detener las flechas, sino también para poder alcanzar a los arqueros. Sigo creyendo que es lo que hay que hacer y estoy seguro de que se volverá a debatir. Espero que los Estados miembros se pongan de acuerdo en ello y si no, cada uno hará lo que crea necesario para apoyar a Ucrania. Entonces, Biden va a permitir a Kiev el uso limitado de ATACMS. Esto para atacar posiciones enemigas en Rusia, según lo han revelado altos funcionarios estadounidenses citados por The Washington Post, por The New York Times, entre otros medios. Este es un momento significativo en la guerra que ya libera casi 3 años. Vamos a abrir el debate inmediatamente. En ángulo voy a darle la bienvenida a Shiyun Lee. Él es analista internacional. También pertenece a la Asociación Chilena de Especialistas Internacionales. Gracias por estar con nosotros, señor Lee. Bienvenido al programa Ángulo de NTN 24. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por estar aquí. También Daniela González Isa, directora del Programa de Relaciones Internacionales Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Gracias por estar con nosotros, señora González. Bienvenida al Canal de las Américas. Y también un gusto saludar a Patricio Justo, académico, analista, experto en temas internacionales. Gracias por estar con nosotros, Patricio. Muchas gracias a ustedes. Gracias a los tres por participar. En esta primera parte del programa voy a pedirle el criterio de cada uno de ustedes, de mis tres panelistas, sobre lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Voy a empezar con ustedes, justamente Shiyun Lee. En un minuto, este minuto va a estar cronometrado, luego le doy la palabra a Patricio, termino con Daniela. Con respecto a si este es un momento diferente, significativo, ¿o es lo mismo en todo lo que se libra de la situación de Rusia, la invasión rusa en Ucrania y ahora con este levantamiento de la prohibición por parte de Joe Biden? ¿Cuál es su criterio en un minuto antes de abrir el debate? Adelante. Perfecto. Desde mi punto de vista, esto claramente no es lo mismo, aunque en geopolítica y en relaciones internacionales, más importante que las palabras son las acciones. Esto va a depender, a la altura de la información que manejamos, de si el presidente Zelensky de Ucrania efectivamente va a hacer uso de esos misiles o si va a ser contenido de alguna manera por algunos otros factores, ya sea europeos o norteamericanos, que pueden estar incidiendo, ¿ya? Pero naturalmente que este es un momento distinto, un momento que genera una mayor incertidumbre, y las medidas que han tomado ya 3 países europeos, Finlandia, Suecia y Noruega, claramente hablan de que no estamos frente a un escenario común y corriente. Gracias. Voy a continuar
Patricio, voy a continuar con usted. ¿En qué coincide, en qué discrepa con lo expresado por el señor Lee? ¿Un momento diferente es lo mismo? ¿Cuán significativo puede ser esta situación nueva que se ha dado a conocer por parte de Estados Unidos del presidente Biden con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania? Adelante. Coincido que no es lo mismo, esto es un cambio sustancial, la posibilidad de que Ucrania ahora utilice misiles que pueden recorrer hasta 300 kilómetros le permite alcanzar las principales ciudades de Rusia, eventualmente empezando por Moscú. Así que esto es un cambio sustancial con un Zelensky que está en una situación desesperada en términos militares, muy preocupado políticamente por la llegada de Trump al poder, así que cualquier eventualidad puede suceder, esto es muy peligroso. Y además sumo el factor que estamos al borde de lo que podríamos llamar una guerra ya de alcance euroasiático por el involucramiento de Corea del Norte. En principio, Zelensky utilizaría estos misiles para atacar la zona de Kursk, que es donde están las tropas de Corea del Norte. Así que la situación es realmente muy grave, novedosa y de evolución por ahora incierta. Gracias. Voy a darle la palabra ahora a Daniela. Ha dicho Patricio algo peligroso, un cambio sustancial y además ha citado que es probable que se empleen inicialmente estas armas contra tropas rusas y también norcoreanas en defensa de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk, en el oeste de Rusia. Así al menos es lo que ha trascendido últimamente. ¿Cuál es su criterio al respecto, Daniela? En un minuto también. Hay que tomar en cuenta que esta decisión que, sí podría desencadenar precisamente el ataque, o sea, que pueda haber una ofensiva por parte de Ucrania hacia territorio ruso, ¿no? Entonces esto sería precisamente como el gran miedo, ¿no? Que podría generar una escalada del conflicto. Una disculpa, no estoy escuchando correctamente la transmisión. Gracias. Vamos a tratar de arreglar eso, Daniela. Bueno, puesto en contexto todo lo que me ha dicho Patricia, Daniela, también Shihon, con respecto a lo que está sucediendo. El presidente Putin, voy a continuar, señor Lee, con usted, ha dicho en septiembre pasado, por ejemplo, si nos remontamos a tiempo anterior, que Occidente lucharía directamente contra Rusia si permitía a Ucrania, en este caso, atacar su territorio con estos misiles de largo alcance de fabricación occidental, en este caso, misiles estadounidenses. Una medida que, según Putin, iba a alterar la naturaleza y también iba a alterar el alcance de este conflicto. Rusia se vería obligada a adoptar lo que ha calificado Putin en su momento como decisiones apropiadas. Esto en función de las respuestas. ¿Cuál podría ser el panorama ahora? Hablando de decisiones apropiadas de Vladimir Putin. Ahora sí, ya sin reloj y sin nada, entremos en materia de discusión, señor Lee. Empiezo con usted. Muy bien, yo para colocar un poco de contexto a esta discusión, yo aconsejaría mirar un poco a la historia. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que si hay un temor que ya tiene una vigencia de varios siglos de las élites rusas respecto de Europa, siempre ese temor ha estado orientado y enfocado en la posibilidad de una invasión. Y este no es un temor abstracto, lamentablemente, porque ya sufrieron la invasión napoleónica durante el siglo XVII y XVIII, y también sufrieron la invasión europea durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, frente a ese temor, la posibilidad de que hoy día la OTAN pudiera extender su influencia y su asociación militar hasta la primera frontera rusa, no es un temor infundado desde el punto de vista de las élites rusas. En este contexto histórico, naturalmente que mirado desde el punto de vista ruso, un punto de vista que podemos criticar, por supuesto, desde la mirada de los valores occidentales, pero que siendo realistas debemos tener en cuenta, mirado, como digo, desde el punto de vista de los intereses rusos, ellos no pueden permitir que Ucrania y que otros países, digamos, sencillamente ingresen así, tal como sin hacer nada, a una alianza militar como es la OTAN. Si en un acto de defensa, en este caso el presidente Zelensky, ocupara esos misiles, a mí no me cabe duda
de que la respuesta militar rusa va a ser una respuesta contundente. Patricio, si es que el presidente Zelensky llega a usar este recurso, lo escuchábamos en unas declaraciones, las palabras no van a hablar quizás los misiles. ¿Qué podría pasar en las próximas horas? Bueno, empecemos por el punto de que Rusia también tiene misiles de mediano y largo alcance que podría utilizar. Hasta ahora los ataques estuvieron básicamente enfocados en el uso de drones, como vimos en el ataque a la infraestructura eléctrica muy fuerte y que generó mucho daño en el día de ayer, pero el presidente Putin ya ha amenazado varias veces e incluso con el uso de armas nucleares. No olvidemos esto, no olvidemos que Rusia es una potencia nuclear, que eventualmente si se siente agredida, como ya lo está haciendo por supuesto, pero con el uso ahora de un armamento de largo alcance, no sabemos cómo esto eventualmente puede evolucionar. Y vuelvo al tema del momento en el que estamos, de una transición política en los Estados Unidos donde vienen 2 meses de mucha incertidumbre. Es un presidente saliente, débil, quizás el presidente más débil de las últimas décadas de Estados Unidos, el que toma estas decisiones de cara a un 20 de enero donde va a asumir un presidente que dijo que quiere resolver este conflicto en 24 horas. Ese es el contexto. Entonces, ambos actores, tanto Zelensky como Putin, van a usar esta suerte de ventana de oportunidad para hacer cosas que quizás en otro contexto no hubiesen podido o saben que no van a poder una vez que asuma Trump. Ya vamos a hablar de esas implicaciones de qué podría pasar una vez que asuma Trump. Daniela, quiero escuchar su criterio con respecto a esta decisión que pueda tomar tanto Zelensky. ¿Cuál podría ser la respuesta de Putin? Siempre ha hablado de no cruzar una línea roja, como si en guerra pudiéramos hablar de líneas rojas cuando ya se han cruzado absolutamente todas después de que se atacan poblaciones o se apropian de poblaciones. ¿Qué decir al respecto? Yo considero que vamos a ver un cambio muy importante en la administración de Trump a partir de enero del 2025. Además de esta política un poco más pragmática que tiene Trump, hay que tomar en cuenta también, pues número uno, que sí ha declarado precisamente pues acerca de cambiar, ¿no? el viraje del apoyo de Estados Unidos hacia la guerra, disminuyendo, por ejemplo, el apoyo hacia Ucrania, intentando negociar con Rusia, y lo más importante y lo más peligroso que podría haber sobre todo es disminuir el apoyo hacia la OTAN, ¿no? Que es una de las partes más importantes y el eje, digamos, del apoyo en este conflicto, ¿no? Y que fue algo que cambió considerablemente durante la administración de Joe Biden, ¿no? Esto sí podría cambiar definitivamente el curso del conflicto. Ahora, que también habría que ver, por ejemplo, ahí cuáles serían, por ejemplo, las dinámicas que hay con otras potencias, como podría ser China, probablemente, como podría ser la posición que pueda tener la administración Trump con países como Irán, ¿no? O como Corea del Norte, ¿no? Que son potencias o son países que han estado involucrados también en este conflicto. Vamos, señor Lee, a hablar un poco específicamente lo que nos referíamos hace un momento. Están pues tropas norcoreanas también en Rusia. Describimos este sistema de misiles guiados de ataques superficie de alta precisión, hablando de estos misiles que pueden equiparse con municiones de racimo o de ojivas convencionales, tienen un alcance máximo unos 300 kilómetros. Ucrania lleva meses pidiendo permiso para poder utilizar estos misiles que son potentes, al menos así han sido descritos, contra territorio ruso. Han argumentado que estas armas permitirían, con estas escasas fuerzas, atacar en lo más profundo del país, alcanzar también objetivos que degradarían la maquinaria bélica, que ya estamos citando aquí, que tiene el Kremlin. ¿Cómo podría ser este tipo de ataque, por ejemplo, sabiendo que están fuerzas ucranianas en la región de Kursk, están tropas rusas, norcoreanas, en defensa de lo que es esto?
Desde mi punto de vista, quizás la mejor utilización, la utilización más conveniente de este tipo de misiles, dada su precisión, es homologar o imitar el tipo de ataque que realiza hoy, por ejemplo, el ejército israelí en el Líbano, que también son ataques de precisión, pero que están dirigidos a objetivos específicos, como por ejemplo arsenales, grupos de armamento específicos, etcétera, brigadas blindadas, etcétera. ¿Y por qué? Porque dada la restricción que hoy día Rusia enfrenta, y que enfrenta hace ya varios años, del inicio de la guerra, de la invasión de Ucrania, en su producción bélica, desde el punto de vista del daño posible al enemigo, atacar ese tipo de infraestructura es mucho más conveniente, por decirlo así, entre comillas, desde el punto de vista de una estrategia bélica, que atacar al personal o en este caso atacar a los soldados, ¿ya? Que es desde el punto de vista de la acción y la efectividad de una acción bélica, atacar los suministros hoy es más conveniente que atacar al personal. Ese es un primer uso que probablemente el presidente Zelensky utilice ya. Y además esto queda refrendado porque dentro del convenio, del pacto que firmaron Putin y el dictador norcoreano Kim Jong-un, ahí está mucho más importante que el suministro de soldados, que son unos 10.000 soldados de élite, está el suministro de municiones, ¿ya? Entiendo que se habla de alrededor de mínimo un suministro de 12 millones de municiones de alto calibre, más otra munición, digamos, para armamento liviano. Y ese es un suministro importante que Rusia necesita, en primer lugar, que no está en condiciones de producir con la misma efectividad que ya los coreanos tienen disponible. Y si yo fuera un general ucraniano, claramente ya mi decisión sería mucho más atacar a los suministros que, en este caso, al personal militar. Claro, Daniela, aquí lo ha citado bien la llegada de los norcoreanos. Eso fue pues en octubre a esta región, a la de Kursk. Ucrania lanzó en su momento una ofensiva sorpresa, esto fue en agosto. Fue vista por Occidente como una escalada importante y también, dicen algunos analistas, fue un estímulo que tuvo un inmenso esfuerzo dentro de la administración de Biden, también con los aliados sobre cómo iban a responder a esta situación, cómo se iban a proteger. ¿Qué significa que estén los norcoreanos también en territorio ruso y que ahora pues los hace quizás un poco en capacidad de respuesta hacia estos ataques, además que se han dado en las últimas horas durante este fin de semana de Rusia a territorio ucraniano? Efectivamente, estamos viendo algunos pasos de la escalada del conflicto, ¿no? A pesar de que, bueno, a nivel, digamos, a 3 años prácticamente de inicio del conflicto, Ucrania ha recuperado el 54% del territorio que había sido ocupado por los rusos, ¿no? A pesar de que sí hubo algunos meses de bloqueo, ¿no? O digamos de equilibrio de fuerzas, sí en estas últimas semanas sí hemos visto una escalada tanto por parte de Rusia como por parte de Ucrania, aunado a precisamente también a una polarización en los discursos, ¿no? Que también hay que tomar en cuenta precisamente que este conflicto, ¿no?, se enmarca precisamente pues en una era de desinformación, en una era también de extrema polarización, ¿no? Y bueno, pues también ahí esto abona también a que el conflicto pues esté lejos probablemente de tener precisamente un espacio para alguna negociación o algún fin del conflicto, ¿no? Precisamente cómo se perciben, ¿no?, estas acciones, no nada más por parte de Rusia, sino también por parte de Ucrania. Patricio, el uso de estas armas, estábamos hablando un poco
los misiles, ¿cómo son? Porque dicen misiles estadounidenses tienen existencias muy limitadas, estas herramientas importantes. Funcionarios de la administración de Biden lo han dicho, señalan que Ucrania tiene estos misiles, existencia limitada. Rusia ha demostrado que tiene una importante capacidad, también la hemos puesto sobre la mesa aquí, de derribo. Y el Pentágono, cuyo propio suministro incluso se ha dado a conocer de misiles, ha ido disminuyendo de a poco. Y se dice que no tiene mucho más para dar sin afectar la preparación que tiene actualmente Estados Unidos. ¿Cuán fuerte está Ucrania, respaldado además por Occidente? Ucrania está en el peor momento desde que inició la guerra, en términos de la situación militar en el terreno, con un desgaste que ha sido progresivo. Ya va por el 15º llamado a reservistas. Más de 5 millones de personas han dejado Ucrania, la infraestructura está devastada con apagones masivos. Zelensky está de vuelta, repito, en una posición desesperada en términos estratégicos, con Europa cada vez más dándole la espalda, y encima viene Trump, un presidente que ha insinuado que quiere resolver rápidamente el conflicto, y si eso implica que Ucrania pierda territorio, él está de acuerdo. Su vicepresidente Vance también ha insinuado lo mismo. Así que esa es la situación de Ucrania. Estos misiles no van a cambiar el curso de la guerra, pero sí en este tiempo, en esta ventana de 2 meses de mucha incertidumbre, pueden tener algún impacto significativo según cómo se los usen. Pueden matar muchas tropas rusas, pueden atacar una ciudad importante rusa. Por supuesto que Rusia tiene defensas, va a estar preparado, pero digamos, acá lo importante es en qué los quiere usar Zelensky. Si para atacar infraestructura o para generar un impacto que genere más conmoción y agite más la guerra para captar más atención. Ese es el peligro en el que estamos en este momento, la situación que podría desencadenarse a partir de esto, sin cambiar la tendencia del curso de la guerra, pero sí generando un impacto muy fuerte eventualmente. Vamos a regresar luego del corte comercial. Esto es Ángulo y vamos a hablar sobre lo que viene ahora en la era Trump. Antes citamos lo que sucedió en la cumbre de líderes de Asia y Pacífico que fue celebrada el fin de semana en Perú. Ahí Biden justamente se reunió con el primer ministro de Japón, también estuvo el presidente surcoreano. En un comunicado, los 3 líderes dijeron que condenan enérgicamente el despliegue de tropas de Corea del Norte que están en Rusia para expandir, decía este comunicado, peligrosamente la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El trío también ha destacado la profundización de la cooperación militar entre los dos países, calificando el suministro de municiones y misiles balísticos de particularmente atroz, dado el estatus de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Volvemos luego del corte. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos en Ángulo. Biden ha levantado la prohibición al uso de misiles estadounidenses de largo alcance por parte del ejército de Ucrania, esto para atacar posiciones estratégicas dentro de territorio ruso. Esta medida llega en un momento de mayor sensibilidad política. Hay quienes aseguran que Biden está buscando quizás alterar la suerte de Ucrania antes de que Trump asuma el cargo. La pregunta que habíamos planteado también en el primer bloque con mi panel era si Putin estará dispuesto a iniciar negociaciones con Trump. Satisfacción, sí, con decisión presidencial. He acogido con satisfacción esta decisión del presidente Joe Biden y de nuestros aliados, porque creo que Ucrania debería tener los medios para defenderse eficazmente. Esto incluye hacer retroceder la retaguardia rusa para evitar que esté tan cerca de la línea del frente, especialmente en una situación en la que los rusos están invitando a sus aliados a unirse a ellos en esta guerra. Por ejemplo, se informa de que hay soldados norcoreanos involucrados, lo que cambia fundamentalmente la situación en el frente. Por lo tanto, creo que la decisión del presidente Biden era muy necesaria. Por eso estamos prestando un apoyo cada vez más intenso a la defensa de la paz en Ucrania, sobre todo en materia de defensa aérea.
Y por eso la decisión de la parte estadounidense, que me gustaría subrayar, no es un replanteamiento, sino una intensificación de lo que ya han prestado otros socios. Por supuesto, quiero decir, ese es un punto que nosotros y los ucranianos hemos estado pidiendo durante mucho tiempo, un sentido aún más amplio de que todas las restricciones deben eliminarse. Así que la pregunta es, ¿tienen suficientes cohetes como para que eso marque una diferencia en el campo de batalla? Porque no estamos librando una batalla en la prensa, estamos librando una batalla en Ucrania y es por eso que necesitamos ganar. Por lo tanto, es muy importante presentar buenos argumentos en el comunicado de prensa, pero tenemos que ganar allí. Analista Justo, ahora sí, ¿estaría Trump dispuesto a negociar con Putin, a mantener un diálogo, a que pueda haber el comienzo de un fin del desgaste de esta guerra? Como decíamos al principio, no se acaba mucho por quizás por negociación, sino por desgaste. Pero ¿cuál podría ser la intervención una vez que Donald Trump regrese al poder en enero? También dijo que quiere terminar con la guerra en Medio Oriente. Patricio Justo. Que él es, sí, adelante. Que él es el... Trump ha dicho, ¿no?, que él es el hacedor de paz, que a diferencia de Biden, que inició guerras y dejó que otras situaciones se conviertan en guerras y se expandan, él ha dicho que durante sus 4 años sucedió todo lo contrario. Esto es discutible, por supuesto, pero viene con este objetivo de rápidamente terminar con las guerras. Sabemos que es poco realista, sabemos que es otro contexto y que esto no va a ser así, pero en términos de la situación en Ucrania, por supuesto que a Putin le interesa esto, porque los términos que está planteando Trump implicarían eventualmente el desmembramiento territorial de Ucrania si eso es necesario para terminar la guerra. Y el compromiso de que Ucrania digamos, deje asentado por escrito su renuncia permanente a ingresar a la OTAN. ¿Qué dijo Zelensky? Innegociable. Estas son 2 cuestiones que jamás Ucrania va a negociar, así que esa es la situación a priori de una negociación. ¿Cuál sería la otra alternativa? ¿Que se firme algún pacto con Ucrania en disconformidad? Bueno, es difícil imaginarlo. Veremos qué hacen los socios europeos, digamos, los principales países europeos que han apoyado militar y económicamente a Ucrania, qué postura toman. Es una situación realmente donde hoy vemos más voluntarismo que realismo en lo que propone Trump y un Putin interesado, porque esa sería una vía beneficiosa sin dudas de terminar la guerra en cualquiera de los términos que se han planteado a priori. Señor Lee, dicen también analistas que se espera que Trump se muestre quizás mucho más escéptico que Joe Biden sobre la ayuda estadounidense a Ucrania y ha expresado su deseo de negociar un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev. Putin y Trump hablaron en una llamada después de las elecciones, esto según personas cercanas, familiarizadas con el asunto, se decía o citaban estas fuentes internacionales bajo la condición de anonimato que hablaron para discutir un intercambio diplomático bastante delicado. En esta llamada, según estas mismas fuentes, el presidente electo Trump advirtió al líder ruso que no escalará la situación en Ucrania y dijo que quería discutir esta resolución de la guerra pronto, que se acabe. Sin embargo, pues el Kremlin negó que haya existido tal llamada, que haya tenido lugar de alguna forma, contradiciendo un poco lo que replicaron medios internacionales luego de conocerse el triunfo de Trump. ¿Cuál podría ser el papel en este caso de Donald Trump? ¿En qué coincide con lo que ha expresado aquí Patricio? A ver, yo coincido con Patricio en que el mejor, digamos, el mejor enfoque para poder decir algo coherente respecto del futuro de la guerra en Ucrania tiene que ver con el enfoque realista. Y la realidad muestra ciertos elementos que son muy difíciles de cambiar. El primer elemento es que para que las tropas ucranianas con apoyo externo, con apoyo militar de cualquier tipo, pudieran retrotraer la situación a la que existía antes de la invasión rusa, eso yo lo veo prácticamente imposible. O sea, es un esfuerzo militar de tal magnitud que hoy Ucrania no está en situación de llevarlo adelante. Por lo tanto, las palabras del presidente Zelensky, que por supuesto expresan
una voluntad de soberanía, está muy bien desde el punto de vista del discurso, pero en el campo específico de la realidad yo las veo impracticables. Ahora, siendo realistas también, habría que ver si acaso el presidente Zelensky se decide a utilizar este armamento específico, si eso pudiera generar alguna ventaja en la mesa de negociaciones. A mí me quedó muy grabado en la mente y en el recuerdo la cordial reunión que tuvieron el presidente electo Trump con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca hace unos días atrás, ¿ya? No solamente me sorprendió la cordialidad, sino que también me llamó la atención el que después de eso ya no hubo por parte del presidente Trump mayores declaraciones respecto a Ucrania, personalmente de parte de él. ¿Qué es lo que yo creo que podríamos intuir? Dejando en claro que esto es una percepción. Y es que las acciones de aquí a los 2 meses que siguen a la asunción del presidente Trump en el 20 de enero son acciones que deben tener algún grado de coordinación entre un presidente saliente y el presidente entrante. Y ese buen ambiente y esa cordialidad de la conversación a mí me hace sospechar que este anuncio, ¿ya? Este anuncio que se hace primero por la prensa y que después se ratifica por los canales oficiales del uso de misiles, sea un elemento más que vaya a estar incluido en la mesa de negociaciones cuando, y esto es inevitable, tengan que sentarse a conversar representantes de Ucrania y representantes de Rusia para ver cómo se termina esta guerra. La voluntad del presidente Trump es terminar esta guerra, obviamente no en 24 horas, pero lo antes posible, y claramente eso va a ser trazando una línea. Y una línea y un estilo de armisticio que pudiera ser equivalente al que hoy existe entre las dos Coreas. Recordemos de que la declaración de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur no se ha firmado, la guerra formalmente sigue vigente y existe el famoso paralelo que divide la península coreana y en el cual hay una situación que es una situación tibia, por decirlo así. De repente hay algunas escaramuzas, pero claramente ahí se ha logrado una suerte de cierta paz, ¿no? Que en este caso, tanto a los actores principales, actores involucrados, es algo que les conviene y es algo que están buscando. Daniela, voy a cerrar con usted este bloque con respecto a lo de Trump, que hemos tenido la intervención ya de mis otros 2 panelistas. Adelante. Definitivamente sí considero que va a haber un cambio, por lo menos en el volumen de la ayuda que recibe Ucrania. Hasta el momento Ucrania ha recibido alrededor de 278,000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 75,000 millones de dólares corresponden a la ayuda por parte de Estados Unidos. Mucho de ello también tiene que ver, por ejemplo, con aspectos de estos paquetes de ayuda militar, ¿no? Sí, definitivamente Trump no es un presidente que, por lo menos en el primer mandato, apoyara, por ejemplo, la OTAN. Entonces, sí, esto puede repercutir pues en el curso, ¿no? de la ayuda a Ucrania. Y también hay que ver, o lo que hay que considerar también es lo que hay otros países que pueden ser importantes en esta dinámica. Hasta el momento, por ejemplo, China se ha mantenido bastante cauteloso, ¿no? En cuanto a este apoyo muy contundente, ¿no? Hacia Rusia. Entonces, y bueno, Trump sabemos que también cambiaría su acercamiento hacia China, ¿no? Entonces, ahí también hay que ver, por ejemplo, cuál es la dinámica que tienen otras potencias no occidentales hacia Rusia y cuáles van a ser también las dinámicas que va a tener Estados Unidos con estas potencias. Específicamente yo creo que también habrá que ver ahí cuál va a ser la dinámica que va a tener Estados Unidos con China y China a la vez con Rusia. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida retornamos con más de Ángulo, ya con las conclusiones, y vamos a hablar de esto de que podría darse, o hay una preocupación reinante de lo que ha sido, si esto pasa como estamos imaginando que pase, podría ser la Tercera Guerra Mundial, lo han dicho legisladores rusos, también en otros países se está llamando a la población a tomar ciertas precauciones. Lo citamos luego del corte comercial, esto es Ángulo.
Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Por supuesto que debemos contraatacar contra los centros que operan esos misiles, contra las bases de Estados Unidos y la OTAN. Contraatacar, como dice Lavrov, simétricamente. No quiero decir equivalentemente. Para mí esto es positivo porque desde el comienzo de la guerra Ucrania tiene que defenderse, pero también necesita atacar. No debemos tener miedo porque siempre existe el chantaje de las armas nucleares por parte de Rusia. Si Rusia es atacada, utilizará armas nucleares. Pero llevan 3 años chantajeando al mundo de esta manera. Esto debe terminar y hay que tomar decisiones valientes. Y esta es una decisión real. No debemos quedarnos esperando y tener miedo. He oído que otros países también nos permitirán usar misiles. Y ahí estábamos con algunas reacciones de ciudadanos en Rusia y en Ucrania que se han mostrado algo disgustados, ansiosos también por esta información. Han expresado que Rusia debería contraatacar las bases estadounidenses de la OTAN como respuesta a los hipotéticos ataques con misiles de largo alcance. Seguimos aquí en Ángulo. Patricio, voy a empezar con usted hablando de esto de 3 países europeos, citando Suecia, Finlandia y Noruega, que han tomado previsiones para lo que podría ser un escalamiento de la guerra de Rusia en Ucrania y la respuesta de Kiev ante el uso de misiles de largo alcance autorizados por la administración de Joe Biden, también la respuesta de Rusia. Por ejemplo, Suecia, para citar un ejemplo, ha empezado a enviar folletos a sus ciudadanos instándoles a prepararse para la posibilidad de una guerra. ¿Esto está en este nivel en este momento? Es decir, no es descabellado lo que están haciendo estos países, Suecia, Finlandia y Noruega, alertando a la población. Si llega la crisis, si llega la guerra, ya lo han hecho con anterioridad, pero después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. ¿Cómo lo ve usted, Patricio? Lamentablemente no es descabellado teniendo en cuenta el escenario actual y lo rápido que va evolucionando. Son países limítrofes, bueno, Finlandia técnicamente es limítrofe, pero son países que vienen previniendo de esta situación. Ya podríamos remontarnos a lo que fue la invasión de Crimea. Son países que están en alerta respecto a los movimientos de Rusia hace mucho tiempo y ahora ven como quizás inminente el escalamiento. Tendríamos que sumar a Polonia, tendríamos que sumar a Moldavia. Hay otros países que están sumamente preocupados, pero sobre todo si se siente un precedente de una negociación eventualmente que termine con un desmembramiento en Ucrania. Eso sería algo horrible, teniendo en cuenta lo que podría pasar en el futuro con otros países en función de eventuales acciones de Rusia, ¿no? Así que la situación es, hay una guerra que se ve cada vez más cerca en las fronteras de muchos países, pero también el miedo a que esto termine con una negociación, con una Ucrania desmembrada y sembrando un muy mal precedente para otros países europeos. Gracias, Patricio. Daniela, quiero también conocer su criterio. ¿Usted coincide con que la situación está para lo que está haciendo Finlandia, que por su parte ha lanzado un sitio web incluso que recopila consejos útiles en caso de conflicto, y las autoridades en Noruega están distribuyendo también folleto con 32 páginas instando a ciudadanos a prepararse para sobrevivir por si pasa alguna situación eventual con respecto a esta información dada? Sí, en efecto hay pues una preocupación por estas escaladas, ¿no? Por esta incertidumbre. También recordemos, por ejemplo, que sigue latente, ¿no? Este riesgo, ¿no? De utilizar armas nucleares, ¿no? Definitivamente es algo que nadie quisiera, ¿no? Pero sí, vamos, está siempre este riesgo latente por parte de que Rusia pudiera llegar a considerar siquiera la posibilidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta también, como lo comenté en un principio, que este conflicto se enmarca precisamente pues, en un esquema mundial de desinformación, ¿no? Y de extrema polarización.
Si bien es cierto que hay un riesgo latente, sobre todo para estos países limítrofes con Rusia, ¿no? Sobre una escalada del conflicto específicamente con Ucrania, sí también es cierto que hay mucha desinformación sobre algunas declaraciones que se han dado dentro de Rusia, ¿no? O lo que pueda significar, por ejemplo, el uso de estos misiles, ¿no? Que si bien es cierto que hay, digamos, como un umbral, ¿no? Para su uso, no significa que ya haya, digamos, un uso directo sobre territorio ruso, ¿no? Pero estas declaraciones pues nos invitan también a generar esta preocupación. Analista Lee, quiero también conocer su criterio con respecto a esto de lo que legisladores rusos han denominado podría darse o el comienzo de lo que sería una tercera guerra mundial. Hay estos consejos de estos países que están en Europa que incluye también el hecho de decirle a la población que se prepare, como tener reservas de alimentos no perecederos, también pues agua, almacenar agua en sus hogares. ¿Cuán necesarios son estos consejos? ¿Cómo lo ve usted? ¿De pronto es muy pronto o podría ser algo que todavía no está para ser concebido de esa manera? ¿Cuál es su criterio, señor Lee? A ver, yo creo que la experiencia europea y especialmente de países como Finlandia, que ya han tenido conflictos militares con Rusia, aconseja de que frente a una posibilidad, aunque sea remota hoy día, de que pudiera haber un conflicto militar en toda la línea, empezar a tomar provisiones o prevenciones, digamos, ya es algo importante. Yo colocado en sus zapatos haría exactamente lo mismo. Y yo también aquí coincido con Patricio en el sentido de que efectivamente, si esto terminara con un acuerdo de paz o de cesar el fuego, con una Ucrania desmembrada, eso sería algo horrible. Coincido plenamente con él. Pero lamentablemente aquí los actores que van a estar involucrados en este proceso de negociación de paz, porque eso es algo que viene, yo creo que es inevitable, van a tener que escoger entre lo horrible y lo espantoso. Y lo cual es, por supuesto, una decisión absolutamente difícil, pero que desde el punto de vista realista es a lo que van a estar enfrentados. Entonces, ¿es horrible una Ucrania desmembrada? Sí, por supuesto. ¿Es horrible una situación de guerra y una escalada que pudiera involucrar el uso de armamento nuclear? Eso es espantoso. Y esas son las decisiones en este momento. Así que, frente a eso, no me extraña, por ejemplo, la reacción de los ciudadanos rusos. La cultura rusa de base es una cultura extremadamente nacionalista y eso va a generar siempre un apoyo a su gobierno, sea quien esté a cargo, para defender a la Santa Madre Rusia contra cualquier agresión. Regresamos luego del corte comercial. Esto es Ángulo. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Biden ha levantado prohibición a Kiev para que ataque a profundidad a Rusia con misiles estadounidenses de largo alcance. Intensificaría el conflicto en Ucrania, podría conducir a una tercera guerra mundial, como lo han afirmado algunos legisladores en Rusia. Hemos abierto el debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer la participación de Chillón Lee, analista internacional, también director de la Asociación Chilena de Especialistas Internacionales. Mi gratitud también para Patricio Justo, él es académico, analista, experto en temas internacionales. Y Daniela González, ella es directora del Programa de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, el Campus Santa Fe. Muchas gracias a los tres por participar. Esto ha sido Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto y los espero en otra emisión. Mientras tanto, quédese con la señal de NTN 24.